Continuamos en Consentido Público, 12 grados 3 la temperatura, el tránsito fluido, algunas demoras en el Sarmiento, las 10 y 12 minutos y le damos la bienvenida al ministro Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Gracias, ministro, por estar con nosotros, un lujo, un honor. Y la idea es focalizarnos un poco en un tema que está poco debatido, por lo menos en la televisión abierta, y sentimos que desde la televisión pública es nuestra obligación y nos gusta hacerlo además, el tema de cómo se invierte en la ciencia, cuánto ha costado repatriar a los científicos que en algún momento mandaron a lavar los platos. Vamos a ver el informe que preparamos y después charlamos. La crisis de 2001 se sintió en todos los ámbitos del país. A muchos se les cayeron sus sueños. Uno de los sectores más afectados fue el de los hombres y mujeres de la actividad científica, que tuvieron que exiliarse hacia otros países. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Paulatinamente se fueron dando las condiciones para el regreso. Hoy por hoy se contabilizan más de 800 investigadores que regresaron a trabajar en el país que los vio nacer. Volví al país a trabajar como científica en química porque quería estar cerca de mi familia, de mis amigos. Tenía esa necesidad de estar en mi patria, disfrutando a pleno de mi cultura, pero más que nada me motivaba muchísimo ser protagonista de todo lo que está sucediendo en este país, de este proceso tan maravilloso, político, social, económico, por el que está pasando la República Argentina, y yo como argentina quería vivirlo. La doctora Cecilia Mendive es la científica repatriada número 800 y volvió a la Argentina en diciembre de 2010 para trabajar en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene 37 años y es doctora en química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El haber estado en Alemania me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo. Y por supuesto vengo contenta para poder transmitir todo esto que aprendí acá en Argentina. Su área de investigación es la fotónica, especialidad que en un futuro se espera pueda reemplazar a la electrónica. Cecilia pudo regresar a través del programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que dirige el licenciado Lino Barañao. Argentina está ofreciendo en este momento muchas posibilidades para que científicos que emigraron puedan volver. Hay todo un apoyo, las políticas de Estado que está implementando nuestro gobierno y que se evidencian a través de los logros del Ministerio de Ciencia y Técnica, de los logros de ciertas universidades, de institutos de investigación, hacen que se pueda hacer hoy en día ciencia en Argentina. A partir de la sanción de la Ley Raíces en noviembre de 2008, el plan incluye todos los programas de repatriación y vinculación de científicos y las becas de reinserción del CONICET. Pero hay una realidad insoslayable. La crisis en el hemisferio norte obliga al recorte de presupuesto para la investigación en países como Gran Bretaña y España. La sorpresa en el sur se da en Brasil. La presidenta de la Nación, Dilma Rousseff, recortó en un 23% el presupuesto de su país para la ciencia. Brasil, con 200 millones de habitantes, concentra casi la mitad de los investigadores y tecnólogos de la región, un 49,3%. La Argentina, con una población más reducida, tiene el 14,2%, pero la mayoría de sus indicadores están en alza. Entre 1999 y 2008, la inversión en actividades científico-tecnológicas pasó del 0,52% al 0,61% del PBI. Científicos argentinos son altamente valorados. Hasta la fecha, 804 científicos e investigadores volvieron al país. El camino está trazado. Solo resta mantener el impulso, la esperanza y el respeto hacia quienes tienen en sus manos el imprescindible conocimiento de las ciencias. Bueno, el ministro Barañao hace 3 años y medio que está en el ministerio.
y a partir de una política de Estado que decidió que la investigación y la ciencia no era un gasto para el país, sino una inversión, que me parece que es un detalle fundamental y clave a la hora de entender el porqué también el agradecimiento de los testimonios de gente que se había ido casi humillada de este país, en donde realmente nos mandaron a lavar los platos. Un ministro de Economía, Cavallo, los mandó a lavar los platos. Eso habla de una gestión y de una cabeza, y que haya una gestión que piensa de otra manera y que le dice, volvé que me interesa tanarte, no es un detalle menor. No es un detalle menor, y la creación del ministerio tampoco es un detalle menor dentro de las acciones que ha llevado adelante este gobierno. Es parte integral de este modelo que pretende diversificar la economía, elevar el nivel educativo y apuntar a otra forma de producir e integrar a la gente. Y creo que los científicos están volviendo, no solo porque hemos implementado políticas activas para que lo hagan. En el pasado ellos se postulaban y quedaban librados a su suerte en términos de qué era lo que podían conseguir. Ahora todos vuelven con un contrato, el ministerio les paga los salarios hasta que la institución se haga cargo de ese salario, esa remuneración. Les pagamos subsidios para que puedan investigar. Mejoramos la infraestructura, o sea que las condiciones son tales que les permiten seguir trabajando prácticamente sin solución de continuidad, igual que lo estaban haciendo en el exterior. Pero creo que el fundamental motivo por el que vuelven es el que decía Cecilia Mendives, porque se percibe que hay un cambio en el rol de la ciencia en el país, sienten que pueden ser útiles en la Argentina, y esa es la principal motivación, porque todos sienten una deuda para con la sociedad, que es la que le pagó la carrera, la que permitió desarrollarse profesionalmente. Ministro, uno de los aspectos que muchas veces se señalaba era el tema de los sueldos de los científicos que estaban por el piso. ¿Cambió eso? ¿En qué sentido? Bueno, cambió bastante. Yo recuerdo una época, recién había tenido a mi hija, que cobrábamos $50 por mes. Ahora, eran momentos... Estaban re cómodos. Estaban muy cómodos. Y eso motivó, obviamente, que mucha gente que estaba en el exterior decía no volver, digamos, de esa perspectiva. Y en los últimos años los salarios han aumentado, estamos con salarios de alrededor de $3.000 para la máxima categoría, o sea que ha subido notablemente. Son todavía inferiores a algunos países de América Latina, pero en términos de la remuneración promedio en la Administración Pública Nacional son de los mejores. De hecho, no ha habido en los últimos tiempos reclamos salariales. La gente se queja porque se tarda mucho en que lleguen los equipos, por ejemplo, o que hay mucho papeleo que llenar para importar reactivos, cosas que son reclamos lícitos porque la gente quiere ser productiva, no quiere perder tiempo, y estamos tratando de mejorar esas condiciones. También hemos mejorado notablemente la infraestructura. Cuando asumimos había un relevamiento del CONICET que decía que en los últimos 30 años había un déficit de 130.000 metros cuadrados de laboratorios, para cubrir lo que había en ese entonces, sin considerar todos los ingresos que ha habido desde principios de 2008 hasta ahora. En lo que va de la gestión, mejor dicho, en los últimos 2 años y medio, que es cuando se lanzó el Programa Federal de Infraestructura, estamos construyendo o licitando 60.000 metros cuadrados. O sea, prácticamente la mitad de ese déficit lo estamos cubriendo en menos de 3 años. Eso es una señal importante, digamos, para los investigadores que están en el exterior. Y para nosotros también la vuelta de los investigadores es una señal importante en el sentido de que estamos haciendo las cosas adecuadamente, al menos como para que la ciencia argentina recupere el rol protagónico que supo tener. Cuando se observa a los países exitosos a nivel de desarrollo, tienen una pata muy fuerte en la investigación científica. Esto es un sendero que se quiere intentar ahora en Argentina, pero también me parece, y ahí va la pregunta, ¿cuál es la estrategia sobre qué investigar? Porque también cada uno de los países decide cuál es la estrategia científica sobre qué hay que investigar. Si hay que investigar cuestiones de punta o si no, algunas cosas que puedan dar respuesta a necesidades básicas de la población. Bueno, en primer lugar, para poder fijar prioridades, uno tiene que tener un presupuesto adecuado. Si no tiene fondos muy restringidos, fijar prioridades implica dejar de financiar algunas áreas básicas de conocimiento que son las que van a ser prioridades a futuro. Por eso nosotros, a partir del incremento presupuestario, pudimos financiar a todas las áreas del conocimiento, incrementar el monto de los subsidios y demás, pero al mismo tiempo fijamos prioridades. Decimos que había 3 plataformas tecnológicas que son las que están revolucionando la producción a nivel mundial, que son la biotecnología, la nanotecnología, que es en realidad la ciencia de los nuevos materiales, y la informática, la ciencia de la comunicación en general.
Y en esas tres teníamos gente capacitada en las universidades, teníamos empresas en todas ellas que eran capaces de absorber esa tecnología, o sea que había una masa crítica que permitía apostar a estas tres áreas básicas, pero además decidimos aplicarlas a áreas problema o de oportunidad también restringidas, que son la salud, la agroindustria, el medio ambiente y las energías renovables, por ejemplo. Esto nos define nichos muy definidos, como por ejemplo aplicar la biotecnología a producción de fármacos altamente costosos en el país, como son los anticuerpos monoclonales, que fue lo que descubrió Milstein y que no se hacía en el país. Es un mercado de miles de millones de dólares internacionales. No era argentino. No era argentino, descubrió los anticuerpos monoclonales, nunca se produjeron en el país porque es una tecnología costosa. Pero es costosa también para el paciente. ¿Para qué sirven? Sirven, por ejemplo, para tratar ciertos tipos de cáncer, para tratar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. El anticuerpo monoclonal lo que hace es tener una especificidad muy alta y destruir, por ejemplo, un tumor en particular o un patógeno. Incluso hay usos industriales, permite la conservación de la madera, por ejemplo, atacando los hongos. Y eso lo estamos haciendo, con una estrategia particular que es inducir la asociación del sector público con el privado. O sea, estamos financiando consorcios público-privados de forma tal de garantizar que ese desarrollo llega al mercado finalmente y le llega al ciudadano común. De nada sirve generar conocimiento en el ámbito público si nadie toma ese conocimiento y lo transforma en algo que efectivamente es tangible. Si no, estarían los laboratorios llenos de cosas que nadie puede usar. Pero eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, digamos, que se han publicado muchos trabajos que terminaron en patentes en Estados Unidos, en Europa, y después compramos el producto. Un laboratorio que le interesó y dijo, yo te banco esto, ¿no? Claro, es así. Exactamente. Entonces, esto también implica recuperar el liderazgo del Estado en fijar las prioridades y en orientar la investigación de una forma tal de que produzca un beneficio tangible en la gente. Yo siguiendo la línea de la pregunta de Alfredo, ¿cómo es posible que sabiendo que es necesario invertir en esto, porque hasta los países más adelantados del mundo, con mejores economías, invierten, pero no siempre del todo? O sea, nosotros estábamos haciendo una cuenta, desde que estás en gestión, o este gobierno también aumentó muchísimo el presupuesto para la investigación. Pero no es una verdad de perogrullo que eso es como el futuro, sin embargo no pasa. Lo que pasa es que es un futuro que tarda en cristalizarse. Entonces, en muchos casos, la inversión en ciencia tiene resultados que van más allá de los 4 años en periodo de gobierno. Y eso hace que sean pocos los gobernantes que tengan la claridad política de pensar que esto es una responsabilidad ineludible, invertir en algo que es imprescindible para el desarrollo del país y que probablemente no nos beneficie en el curso de su mandato, pero que claramente va a ser decisivo a la hora de cambiar el modelo productivo del país. Es cierto que hemos incrementado en términos absolutos el presupuesto. En términos del PBI es un poco menor el incremento porque afortunadamente el PBI subió mucho. Pero hemos pasado, como dijo la presidenta en su discurso ante las cámaras, de 800 millones a 5.900 como presupuesto para ciencia y tecnología. Es un cambio importante que subió más que cualquier otro parámetro. Entonces, y todo eso se ha ejecutado de forma eficiente. Uno podría haber recibido ese presupuesto y haber dilapidado los fondos. Para todo eso se ejecutó en forma muy rigurosa, con los resultados a la vista, rindiendo cuentas en todos los organismos de control. Y eso es lo que garantiza que podamos continuar con esta pendiente ascendente y tener un presupuesto acorde al que es necesario para tener resultados de mayor envergadura. Ministro, ha sido un placer tenerlo, escucharlo. Nos gusta recibir este tipo de visitas para enterarnos un poco también de cómo va funcionando áreas que a lo mejor tienen menos prensa, pero que son tan importantes para el país. Tenemos presentación, gran show grande. ¿Cuándo? ¿En la Feria del Libro con el ministro? El domingo a las 18 horas con Adrián Paenza van a estar dando una charla. Buenísimo. Los científicos también son personas. No se lo pierdan porque va a estar bueno, muy bueno. Muchas gracias, ministro. Gracias, un gusto. Nos tenemos que ir al corte. ¿Qué hora es? 10:26. ¿Qué temperatura tenemos, Galleguito? 12:03, sigue fresca la cosa, el tránsito fluye, queda poquito corte y ya venimos.